Hola, buenos días. Soy David Gilbran, el responsable de consultoría de Silverstone, y voy a presentar la parte más teórica y práctica del webinar sobre gestión del cambio. Entonces, para hacerlo una sesión, un webinar muy enfocado, ¿no? Hemos puesto los 5 mejores prácticas o los 5 elementos, ¿no?, muy importantes que pensamos que hay que tomar en cuenta. Y no estamos hablando de cosas generalidades, es decir, eh, si leéis mucho sobre el tema, pues hay muchísima información en ITIL y en diversos medios hablando de cómo hay que implementar una gestión del cambio, los pasos. No quiero hablar de eso hoy. Lo que quiero hablar hoy realmente son 5 puntos que como Silverstone vemos en nuestros clientes o en las clientes o los posibles clientes que visitamos, ¿no? Y los 5 puntos más importantes que resaltamos, ¿no?, dentro de la gestión del cambio. Entonces, primero, antes de empezar de hablar exactamente de gestión del cambio, hay unas tendencias, ¿no? Esas tendencias no es de ningún analista, ni es de Estados Unidos, ni es global mundial, ni todo esto. Eso es realmente elementos que nosotros estamos viendo en los clientes. Esos son los puntos que más resaltamos, ¿no?, que resaltan los clientes cuando los visitamos. Primero, por ejemplo, los objetivos. ¿Qué suelen tener como objetivos, ¿no? Acompañar la demanda del negocio, garantizar el valor de TI, entender los costes y mejorar la eficiencia de procesos. Eso diría que son las 4 tendencias, los 4 puntos que más vuelven a salir continuamente. Sobre todo en organizaciones que ya tienen un primer nivel de madurez, ¿no?, en sus procesos y TIL, ya han hecho unos pasos. Eso realmente son las 4 cosas más comunes que están mirando, ¿no? Problemas relacionados con esos 4 puntos que nosotros vemos, y ahora veremos que algunos tienen relación con gestión del cambio. Primer problema, suele haber una falta de flexibilidad, ¿vale? Es decir, consecuencia de esto, que en general el time to market de TI no suele ser alineado con lo que el negocio está pidiendo. A lo mejor el negocio no siempre tiene razón también y está pidiendo cosas que no son viables, ¿no? Pero el proceso de entender la demanda y de controlar todo este flujo de demanda y entregarlo, muchas veces falta flexibilidad y transparencia ahí, ¿no? Entonces, esta falta de flexibilidad pues genera costes de evolución elevados y muchas veces la complejidad de los sistemas, ¿no?, que impide que esa flexibilidad se pueda implementar como quiere TI, ¿no? El tema del valor, muchas veces la gestión de riesgo que no está claramente definida. Eso es un punto que últimamente que sale en prácticamente todos los clientes, ¿no? Se hace, por ejemplo, una gestión del cambio, se hacen proyectos, pero se gestionan riesgos muchas veces, pero falta estandarizar esto, que define una política que sea clara, documentada y que todo el mundo tenga que seguir. Y esa falta de gestión de riesgo genera muchas pérdidas de servicio, la satisfacción cliente baja y el valor de TI es cuestionado. Muchas veces se plantea de realmente por qué tenemos un nivel de servicio X en este servicio por este precio, a lo mejor lo puedo externalizar a un proveedor que me lo hará más barato y puede dar un servicio mejor. TI al final tiene que justificar también lo que está prestando, ¿no? Entender los costes. Muchas veces el problema es la trazabilidad, que se entiende costes a alto nivel. Todos tenemos altos costes de TI en el ERP, lo que sea, pues tenemos números sobre pues, cada servicio, cada contrato, lo que sea. Pero muchas veces lo que falta es realmente trazabilidad concreta de todas estas horas de trabajo que dedicamos, dónde están, por los proveedores e internas también, dónde las hemos invertido y qué retorno hemos tenido. Temas de costes recurrentes de activo, costes distribuidos, por ejemplo, un data center, un almacenamiento que puede ser costes distribuidos entre diferentes servicios. Y al final esto, falta de trazabilidad, esa falta de transparencia, hace que si queremos hacer un chargeback interno, es decir, imputar esos costes a diferentes áreas de negocio, muchas veces es muy difícil justificarlo, porque no tenemos ese nivel, esa granularidad que necesitamos, ¿no? Y luego el otro punto es la parte de mejorar eficiencia, pues muchas veces el problema es la plataforma misma, la plataforma de IT Service Management, de ITIL y de gestión de servicios de TI. Muchas veces esta solución orientada a TI no es demasiado compleja para lo que queremos entregar. Eso ha sido una tendencia de los últimos 10-15 años, se han hecho muchísimos desarrollos de soluciones ITSM, pero al final se ha perdido un poco el foco, ¿no? Es decir, vale, vamos a intentar tener una interfaz amigable, que sea fácil de usar, que no tenga que formar en una plataforma una solución muy compleja. Esa solución de IT Service Management debe alinearse con todos esos objetivos. No puede ser algo que no se pueda mover de la complejidad que tiene, ¿no?
Entonces, dentro de esas tendencias, ¿cómo hacemos Silverstone para entender esto e intentar dar una respuesta, ¿no? Entonces, primero hay que identificar los problemas, ¿no? Esta falta de trazabilidad, esta falta de gestión de riesgo, la falta de mediciones muchas veces también, que va con la trazabilidad, pero medir claramente unos indicadores y dar un feedback en tiempo real, incumplir normativas, etcétera. Y luego unos drivers, es decir, que vamos a definir esos drivers, vamos a medir esos indicadores antes y vamos a medir esos indicadores después de nuestra consultoría, de nuestras tareas de integración para demostrar o acompañar al cliente en esa mejora, ¿no? Y no solo entregar un documento de un proceso y ya está. Eso no es. Eso tiene que traducirse en algo concreto y real, ¿vale? Entonces, el concepto realmente es un concepto que se llama Lean IT Governance, que es el concepto de gobierno de TI de una forma medible, flexible, sencillo y orientado a un objetivo claro y tener un feedback y una medición clara de lo que hemos conseguido, ¿vale? Entonces, ahí hay tres áreas: procesos, recursos y productos. Las tres son importantes y si atacamos solo una de las tres, dudo mucho que incrementamos el valor de una forma importante, ¿no? Hay que atacar las tres. Y las tres, ¿qué quiere decir? Hay parte de consultoría, que son mejores prácticas, que muchos de vosotros seguramente ya lo tenéis o habéis avanzado en ITIL o en COVID, en KPIs, es decir, en librerías de indicadores que queréis medir. Ahí podemos ayudar mucho en librerías que tenemos de unos 200 indicadores orientados al gobierno de TI que ya hemos predefinido, ¿no? El acompañamiento de la formación de recursos, eso es muy importante. Entonces ahí tenemos soluciones de e-learning para evaluación online y también formación online de vuestros recursos, ayudar y acompañarles en ese proceso de despliegue de mejores prácticas. Y luego en la parte de productos, que también, al final, un proceso en sí, en un documento, esto no va a aportar un valor. Se puede seguir, pero no estamos estandarizando, normalizando y midiendo. Entonces el producto también es importante, pero tiene que estar alineado con esos objetivos, ¿no? El producto por sí no hace nada. El producto tiene que estar alineado con la parte de proceso y recursos. Entonces la parte de IT Service Management realmente, que aparte más de proceso ITIL y la parte que vamos a ver hoy de la gestión del cambio está incluido ahí, la parte de PPM para la gestión de proyectos y portfolio y la parte de Identity Management para la parte más de seguridad y acceso, que es una parte crítica hoy en día en cualquier organización. No hay una organización donde hemos ido que no hemos tenido al final que integrar con gestor de identidad, con integrar con LDAP, con autenticar, con single sign-on. Eso es parte del mundo hoy. Eso no lo podemos negar. Entonces está dentro de nuestros portfolio porque va realmente integrado con los demás, ¿no? Esto va dentro del marco de ISO, ¿no? 20.000, 27.001, 38.500, que son los tres marcos más importantes dentro de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces eso es como trabajamos como Silverstone. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que estemos seguros que ese valor que estamos intentando trasladar al cliente, esa mejora que intentamos trasladar al cliente, cómo lo vamos qué enfoque vamos a darle, ¿no? Hay una parte de gobierno, hay una parte de mejores prácticas y una parte de plataforma. En este caso, la plataforma que utilizamos como en Silverstone, la solución de IT Service Management, que es la parte de gestión de IT, utilizamos una plataforma que se llama ServiceNow, que es orientado exclusivamente a gestión de procesos de TI, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos? Tenemos un modelo de dependencia de proceso ITIL para gestión de TI, ¿no? Eso es una dependencia de procesos que hemos sacado de todos los libros de ITIL en 2011 y está alineado con entregarme documentación y procesos, ¿no? Hemos mapeado esos procesos de ITIL con los módulos de la solución de IT Service Management, que es ServiceNow en este caso, o que podría ser cualquier solución de IT Service Management. Tenemos un roadmap genérico. Un roadmap genérico que dice, dependiendo del nivel de madurez de cada cliente, dónde quiere llegar, ¿vale? Entonces, es un roadmap genérico, es decir, pues para llegar de este punto a este punto deberíamos pasar por esos procesos en este orden, ¿no? Eso es algo que tenemos definido y que utilizamos para definir un poco del alcance, ¿no? Y luego diseñamos el roadmap del cliente en concreto, porque eso va a depender mucho de sus prioridades, de dónde tiene que reforzar o dónde realmente estamos detectando problemas importantes, ¿no? Entonces, dentro del nivel de madurez hay varios niveles, ¿vale? Hacemos un estudio y enfocamos, decimos, situamos el cliente en el punto donde nosotros estimamos que está el cliente, ¿no? Aquí hoy que vamos a ver la parte de gestión del cambio y esto va integrado ahí con la parte de release y deployment, porque realmente la gestión del cambio
al final va vinculado con la gestión de versiones para la entrega entre los diferentes entornos hasta llegar a producción, ¿no? Y garantizar la estandarización de las puestas en producción. Esto está dentro del nivel de madurez que se llama proactive, pero realmente lo importante es dónde está el cliente y en qué momento podemos enganchar con este proceso, ¿no? Muchas veces pues, hace falta una parte de gestión de CMDB, de gestión de configuración, de entender la infraestructura primero, ¿no? Entonces, una serie de técnicas, ¿no? Para enfocar al cliente donde realmente vamos a aportar un valor. Luego, lo importante también, aquí, en la gestión del cambio ya propiamente dicho, dentro de ese nivel de madurez que hemos hablado, es qué es la gestión del cambio. No es el objetivo de hoy. Entonces, ¿qué es? He puesto un slide porque no quiero entrar en el detalle sin haber pasado por una introducción, pero realmente es más formalidad. He puesto 2, 3 puntos o 4 puntos aquí. No quiere decir que la gestión del cambio solo es esto, pero es para intentar trasladar la idea a algunos, a lo mejor, que no están muy familiarizados con el tema, ¿no? Entonces, un proceso estandarizado para el control de cualquier alteración de la infraestructura de servicio. Es decir, cuando queremos modificar un servicio dentro de TI, pues la gestión del cambio nos va a estandarizar con aprobaciones, con tareas, con seguimiento de esas puestas, de esos cambios que hemos realizado, etcétera. Es un poco la estructuración de todo este proceso de control de cambio, ¿no? ¿Quién lo inicia? Puede ser el negocio o alguien de TI para solicitar mejorar un servicio o añadir un servicio o retirar cualquier servicio, un CI, un configuration item, que es un elemento de esta base de datos de configuración, que es toda la infraestructura que tenemos metido en una base de datos. Y la fuente principal de datos, lo que comento, la gestión de configuración. ¿Y por qué? Realmente para minimizar el riesgo del negocio, para acompañar el negocio en su cambio. ¿Para qué se hace? Para un mayor control. Quiero controlar todo lo que voy a modificar. Cada cambio tiene su riesgo. Quiero controlar todo esto, no hacerlo de forma descoordinada, ¿no? Entonces, eso es el objetivo del cambio. Como no sé exactamente si todos estáis familiarizados, pues quería hacer esa pequeña introducción. Ahora, sobre esta gestión del cambio, cuando hablamos de las 5 mejores prácticas, es lo que decía. Cuando empezamos a leer sobre el tema, sobre ITIL y sobre diferentes medios que hay en Internet, sobre el tema de gestión del cambio, ahí he puesto el top X de generalidades, ¿no? Eso realmente es muy fácil, es buscar gestión del cambio y es lo que más resalta. Entonces, ¿qué sale muy a menudo, ¿no? Ahí, sobre la mejor práctica o lo que hay que hacer para implementar una gestión del cambio. Pues sale, entender el contexto del negocio, definir claramente lo que es un cambio, definir una estrategia de comunicación, involucrar a los equipos y los líderes, establecer el objetivo y el alcance, definir roles claros, responsabilidades. Una serie de puntos que sí son importantes, lógicamente, es importante en cualquier proceso, no específicamente en gestión del cambio. Para mí eso es lo que pone ahí, se puede aplicar a cualquier proceso de una organización, hasta que, incluso que si no es de TI. ¿Vale? Entonces, esas generalidades están muy bien y es importante también saberlo y tal, pero es que a mí me gusta enfocar la cosa en puntos muy concretos, ¿no? Entonces, lo que he preparado es el top 5, ¿no? De puntos claves para mí, para la gestión de cambios, para implementar una organización, ¿vale? Entonces, el top 5 concreto he puesto, ¿no? Intentar no olvidarnos de lo concreto. Muchas veces nos perdemos en generalidades y olvidamos lo concreto. Lo concreto es lo que nos va a dar al final el feedback que necesitamos, el control, los indicadores, los resultados. La generalidad está bien para definir un marco global, ¿vale? Top 5 concreto. Primer punto, no improvisar. Parece una obviedad, ¿no? Pero es estandarización de procesos que pongo ahí, ¿no? Procesos claramente definidos y flexibles. Un proceso de cambio no puede ser un proceso fijado que no podemos mover. Es decir, la política de cambio de una empresa puede cambiar, como cualquier política de la empresa. Muchas veces el problema que veo en la organización es un poco lo que decía al principio de las tendencias, la falta de flexibilidad. Muchas veces hay un proceso de cambio, sí. ¿Cuántos están satisfechos de su proceso de cambio? Pues diría que bastante pocos, pero no están en la medida para hacerlo cambiar. ¿Por qué? O porque es complicado el cambio internamente, o porque su plataforma de gestión es tan compleja que no pueden hacer variar fácilmente ese proceso, o el coste de cambiar el proceso es muy alto. Al final, falta estandarizar procesos.
estandarizar procesos y dar flexibilidad a esos procesos. Si no hay flexibilidad, al final acabamos improvisando, ¿vale? Entonces no hay que improvisar. Hay que hacer evolucionar el proceso siguiendo un poco los cambios que hay en la organización. ¿Qué tipos de cambios, procesos de cambio suele haber? Suele haber tres tipos principales, que no quiere decir que tienen que ser esos tres y nada más, pero es para centrar un poco, ¿no? Suele haber un proceso de cambio normal, estándar y emergencia. Emergencia, eso es, a lo mejor es más fácil de entender, para resolver una incidencia crítica. Ese es el caso más común, ¿no? Ejecuta un cambio de emergencia, entonces, ¿qué tiene? Es un proceso más flexible, más fácil, más corto. Los niveles de aprobaciones, todo es diferente, ¿no? Para intentar ir más rápido, porque tenemos que resolver una incidencia. Que ir más rápido no quiere decir que no controlamos, pero lo hacemos diferente. A lo mejor primero ejecutamos y luego documentamos. Ese tipo de cosas en vez de documentar y luego ejecutar. Diferente forma de proceso, ¿no? Y luego el cambio normal y estándar. Un normal realmente es un cambio, lo que se dice normal en una organización, que pasa por todos los pasos que hemos definido, ¿no? Implementación de un nuevo servidor, de un nuevo servicio. Tiene que pasar por todos los pasos de aprobación, todas las tareas, todos los documentos, todo, ¿vale? Y el cambio estándar, o preautorizado, o rutinario, que hay varios nombres ahí, pero básicamente es eso. Son cambios que ya están validados, autorizados, no falta aprobación. Son cambios muy comunes que suele ejecutar un service desk, ¿vale? Entonces, lo importante aquí, el punto 1, para mí es el tema de no improvisar. Y no improvisar es estandarizar y dar la flexibilidad necesaria para evitar esa improvisación, ¿vale? Punto 1. Punto 2, para mí importante, analizar y estudiar los cambios. Es decir, un cambio no es solo meter un registro en un sistema o donde sea, crear tareas, pedir una aprobación y lanzar esto dentro de TI para ejecutar. No, primero hay que pasar más tiempo en analizar y estudiar, pero diría que en cualquier proyecto es el caso. En todos los proyectos donde vamos corriendo a la implementación, eso no es un fracaso. Un proyecto no puede ser correr a la implementación. Hay una fase muy importante de analizar requerimientos, diseñar, estudiar, y esto muchas veces, en la gestión del cambio en concreto, lo que vemos es que se toma más a la ligera esta fase y se tiene tendencia, también por la presión del negocio, ¿no? Pero se tiene tendencia a ir directamente a qué tareas vamos a ejecutar, quién, cómo la vamos a... Espérate, primero vamos a ver qué impacto y qué riesgo va a tener este cambio. Gestión de riesgo e impacto. Eso es un punto clave para mí. Clave de decir en un cliente. Punto 1, estandarizar. Punto 2, gestión de riesgo e impacto. ¿Lo estás haciendo? Sí, ¿cómo? Por correo, por un combo box con 3 valores y lo elijo a mano. No. Es estandarizar una política. Y esa política tiene que guiar todo lo demás. Entonces, implementar y seguir una política global. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo he puesto 3 puntos ahí, aunque no sean los únicos, ¿no? Analizar impactos según servicios afectados. Antes de iniciar cualquier cambio, debería haber una forma de estudiar el impacto que va a tener este cambio en nuestra organización. Esto se basa muchísimo en la CMDB, que comenté un poco antes, la base de configuración de toda la infraestructura. En esa base de configuración hay toda la infraestructura física y su enlace con la capa de negocio, ¿no? Los servicios que utilizan el negocio, que son realmente los importantes que tienen que estar funcionando, ¿no? Entonces hay que analizar impactos sobre esos servicios. No es lo mismo tocar un servicio que afecta a 2 usuarios y que no tiene ninguna trascendencia en el negocio. No es lo mismo que tocar el servicio ERP que utiliza todo el negocio para logística, para recursos humanos, lo que sea. Entonces, analizar el impacto es clave. Y dependiendo de ese análisis de impacto, el cambio tiene que tener un proceso de ejecución diferente. No puede ser siempre lo mismo, porque no es lo mismo tocar un servicio crítico que otro servicio, ¿no? Por ejemplo, niveles de aprobaciones distintos, y eso tiene que ser estandarizado. Risk Assessment, o digamos, una encuesta de riesgo, una forma de estudiar el riesgo. Estudiar el riesgo no puede ser elegir un valor 1, 2, 3 en un combo. Riesgo crítico, medio o bajo. Eso no es analizar un riesgo. Analizar un riesgo es meter una política en un sistema o en un documento, lo que sea, pero tiene que haber unos puntos claros y en función de esos puntos claros, el riesgo va a estar predefinido y va a estar vinculado estos puntos con el valor de riesgo que hemos definido. No puede ser elegir un valor porque a mí me parece que es alto. No, porque a mí me parece que es alto, pero a mi compañero a lo mejor va a parecerle que es medio. No tiene que parecer eso a nadie. Eso tiene que ser algo que esté predefinido en un sistema
o guiado por un proceso, ¿no? Entonces, Risk Assessment es muy importante normalizarlo. Eso se puede hacer con encuestas, con formularios que determinen en función del peso de cada respuesta a unas preguntas, pues un riesgo predeterminado, ¿no? Y luego tratar los cambios de alto riesgo de forma adecuada. Lo que comentaba, en función del análisis de impacto y de riesgo, el proceso tiene que estar adecuado y adaptado a este resultado de análisis de impacto y riesgo, ¿vale? Muchas veces eso no existe en los clientes que vemos. El proceso de cambio prácticamente es idéntico, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Punto 3 que he puesto aquí, organizarse. Bueno, eso parece obvio, ¿no? También, pero muchas veces falta visibilidad de realmente qué capacidad tenemos de ejecución. Es decir, gestionar la planificación y los recursos. Entregar cambios, si pensamos en 2, 3 cambios, pues es fácil gestionarlo. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? Pero en una organización puede haber cientos de cambios en paralelo planificados. Eso es muy importante, gestionar la planificación. Planificación puede ser, ya tengo cambios en esta misma franja horaria, por ejemplo. Ya tengo este equipo ocupado haciendo incluso a lo mejor un proyecto. Está trabajando en un proyecto este equipo. Los equipos de proyecto muchas veces hacen cambios y hacen otras cosas dentro de TI. No están dedicados solo a cambios o solo a proyectos. Entonces tengo que entender qué capacidad de ejecución tengo y normalizar todas estas ventanas de actuación. Cuando planifico un cambio, pues le voy a decir, pues a mí, yo quiero hacer este cambio un domingo, es el próximo domingo. ¿Realmente es mi servicio que estoy cambiando? ¿Admite cambios el domingo? A lo mejor no. A lo mejor mi política sobre este servicio es que solo el miércoles por la noche se puede tocar este servicio. El domingo no. Si yo estandarizo estas ventanas, el sistema me va a decir realmente si estoy en la ventana correcta. Tanto para la ventana de actuación como las ventanas de parada de servicio. La idea al final de todo esto, estandarización, es cuando convocamos un comité para aprobar cambios, el CAB, aprobamos el comité sabiendo que toda la política de la organización ya está cumplida. ¿Para qué vamos a convocar un comité si hemos planificado un cambio que no está en la ventana adecuada? Eso no hace falta verlo en el comité, eso se puede ver mucho antes. Estandarizar todo, ¿vale? Punto 4. Evitar los problemas. Bueno, eso es lógico, pero lo que tenemos que intentar es, antes de empezar el cambio, poner todo de nuestro lado para evitar los problemas. Eso son una de las claves para mí, ¿no? Es la gestión de los conflictos. Lo que decía, 3 cambios es fácil gestionar. Cientos en paralelo es muy complejo, muy difícil, muy difícil. ¿Cómo se evitan los problemas? Yo pienso que hay 2 o 3 puntos ahí también importantes para asegurar el éxito de todos estos cambios, ¿no? Primero, entender si hay cambios planificados sobre el mismo CI, sobre el mismo elemento de la infraestructura. Puede ser un elemento físico o un servicio. Cuando hay cientos, es muy fácil que hayan varios cambios sobre el mismo servicio. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues puede ocurrir, por ejemplo, que estoy planificando una parada de servicio en un servidor para un cambio, y luego tengo otro cambio que quiere implementarse, pero necesita que el servicio esté arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un problema. Un cambio necesita que esté parado y el otro cambio necesita que esté arriba el servicio. ¿Qué pasa? Que tenemos que gestionar todos estos conflictos. Y esto también hay herramientas que nos puede guiar ahí. Decir, pues cuidado, ya hay un cambio sobre un CI padre del CI que estás planificando una intervención. O un CI hijos del que estás cambiando, tiene otro cambio también. Todo lo que ocurre en todo el árbol del servicio, desde la capa lógica, todos los niveles físicos, ¿vale? El almacenamiento pues tiene una base de datos luego tiene un servidor. El servidor puede tener servidores web, puede tener luego un balanceador, luego puede tener un enlace con el servicio de comercial, con el servicio de marketing, con el servicio. Todo esto tiene su impacto. Cualquier cambio en todo este árbol puede ser un conflicto para los demás, ¿vale? Y el quinto punto que quería poner aquí es documentar y capitalizar sobre todo este conocimiento. Al final, el volumen de conocimiento que transcurre dentro de la gestión del cambio es muy elevado. Hay muchísimo conocimiento dentro de la gestión del cambio. El proceso de conocimiento también es un proceso dentro de mejores prácticas y trabaja mucho también con la gestión de problemas, los errores conocidos, etcétera, ¿no? Pero para mí la gestión del cambio es muy importante ahí. La gestión del cambio al final son multitudes de proyectos pequeños o medianos o grandes
que se ejecutan y hay mucho conocimiento. Entonces hay que capitalizar y documentar todo esto. Esto es la base de datos de configuración, lo que se llama CMDB o CMS, Configuration Management System, donde vamos a documentar todo esto. ¿Qué quiere decir documentar? Pues, por ejemplo, actualizar todos estos cambios que estamos haciendo en esa base de datos. Asegurar que todos los servicios y la infraestructura están claramente vinculados y definidos. Categorizar correctamente los servicios según su criticidad. Eso es importante luego para análisis de riesgo, por ejemplo, de impacto, ¿vale? Y luego poder ver, según diferentes ángulos, esa infraestructura, ¿no? Eso es documentar y tener la información en tiempo real sobre cómo está la infraestructura y los servicios. Entonces, esos son los top 5 míos que he puesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos unos procesos que definimos, ahí definimos un proceso de cambio. Tenemos una solución de Service Management, de TI, donde vamos a poder diseñar esos procesos. Eso es estandarizar. Y veremos en el producto cómo será flexible esto y podemos alterarlo fácilmente, ¿no? Luego tendremos calendarios, eso es planificación, tanto recursos como de cambios. Esos calendarios pueden estar integrados con vuestro servidor de correo Change o lo que sea, para intercambiarlo también en la organización. Eso es lo que se llama también el Forward Schedule of Change dentro de mejores prácticas, pero realmente es ver claramente cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre lo que vamos a hacer, y cuándo y quién, ¿vale? Pues informes de CABES, informes de control. Al final lo que hemos dicho, ¿todo esto para qué lo hacemos? Para control, para facilitar, estandarizar. Pues este CABE, este comité de aprobación, todo lo que llega a este comité tiene que estar filtrado y ya siguiendo todas estas políticas que hemos comentado, riesgo, análisis de impacto, gestión de conflictos, todo esto. Entonces podemos verlo claramente aquí en un sistema. Y luego el estudio de riesgo que comentaba, el Risk Assessment. Pues puede haber aquí en la pantalla, he puesto un ejemplo, un pantallazo de Software Change Risk Assessment. Eso es para gestión del cambio, análisis de riesgo de gestión del cambio de aplicaciones. Puede haber de hardware, puede haber de redes, lo que sea. Y aquí unas preguntas que veis aquí abajo, y esas preguntas pues como una encuesta que veremos que se pueden contestar las preguntas y estandarizamos realmente ese análisis de riesgo. La tema de conflictos también, pues en la misma solución de gestión de TI, pues nos va a decir dónde están los conflictos, ¿vale? Entonces todo esto, al final, da una mayor disponibilidad del servicio, reduce incidencia, todos los puntos que leéis aquí, que es realmente los beneficios que queremos conseguir con ese control, con la gestión del cambio. Eso lo utilizamos en una solución que se llama ServiceNow, aunque se puede implementar esos conceptos en muchas soluciones de Service Management. Algunos son más flexibles que otras, entonces algunas permitirán alterar los procesos más fácilmente y otras pues será más complejo y más inversión. Entonces la flexibilidad es importante también, ¿vale? Entonces, ese roadmap genérico que veíamos al principio alineado con ITIL, lo que hacemos nosotros es alinearlo con la solución de Service Management, aquí ServiceNow, ¿no? Y esos son los módulos de la solución. Y vamos a alinearlo con los procesos dentro de ITIL. Y vamos a asegurar que todo de aquí tiene un end-to-end, ¿no? Un servicio end-to-end, desde el inicio hasta la implementación en una solución para dar feedback y medir. ¿Vale? Entonces, la solución ServiceNow es orientado a TI, solo hace gestión de TI, IT Management, es decir, basado en ITIL y en mejores prácticas y en gobierno de TI, para análisis gobierno, estrategia, diseño, transición, operación. Es una solución global que cubre todo lo que se hace en TI y tiene un motor de workflow para diseñar todos esos procesos e interactúan entre sí, ¿vale? Es accesible de cualquier navegador y también dispositivos móviles, entonces de un único punto para gestión de informática vamos a poder ver todo, ¿no? Ese es el concepto de ServiceNow, con una base de datos compartida para intercambiar fácilmente información dentro de TI y dentro de nivel incluso CIO, ¿no? Para ver un poco cuadros de mando. ¿Por qué ServiceNow es diferente? Su concepto está en la nube, ¿no? Entonces, está en la nube, pues sino una creación en Web 2 que es, digamos, una interfaz muy ágil y sencillo de utilizar. Es flexible, es fácil desplegar workflows, como veremos, y una claridad absoluta, es decir, que es fácil subir la información porque dentro de TI todo está en esta plataforma y costes más bajo, ¿no? Las actualizaciones de versión están incluidas porque es un servicio en la nube, entonces el servicio incluye soporte, mantenimiento, actualizaciones de versión 2 o 3 veces al año con nuevos módulos que podemos utilizar. Podemos usar toda la solución, no es modular, suscribimos un servicio y utilizamos todo.
no hay infraestructura, entonces no hay costes de servidores, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Eso es un poco el concepto y ahí pues nivel de coste y la diferencia entre el SaaS de ServiceNow en naranja, que es una suscripción coste fijo, y el concepto de legacy, que es comprar servidores, comprar productos, mantenerlo, cambiar de versión, que es un nuevo proyecto, pues son picos, ¿no? Entonces es un coste predecible en la nube con ServiceNow en suscripción SaaS. Y luego referencia, pues aunque está en la nube, hay 1000 clientes, unos 120 clientes más cada trimestre, y el sector financiero es el más potente. De los 5 bancos más grandes, pues 4 ya son clientes, aunque hay muchos clientes también en retail, en IT services, farmacéutica, utility, y un poco en todos los sectores, ¿no? ¿Vale? Aquí en las redes sociales podéis seguir Silverstone para pues toda esta información, aunque sea gestión del cambio o de cualquier otro proceso, pues lo solemos publicar aquí en las redes, ¿no? Entonces, ahora lo que me gustaría es enseñar realmente dentro, ¿vale? Entonces, dentro de la plataforma, aquí ServiceNow, la plataforma de gestión de TI, la solución ITSM, es una acción web 2, entonces hay acceso aquí a todos los procesos de gestión de informática en un único sistema. Tema de incidencia, problemas, cambios, versiones, proyectos, configuración, CMDB, descubrimiento, catálogo de servicio de negocio, gestión de conocimiento, es decir, todo está aquí, ¿no? Y dentro de esa solución ITSM hay diferentes roles y perfil, lógicamente. Cada persona va a ver en cada momento lo que va a necesitar. Aquí estoy con un admin, un usuario global, que va a ver todo para no tener que ir cambiando un poco de usuario, ¿no? Concepto importante, al ser una solución integrada de toda la informática, vamos a poder tener aquí información en tiempo real sobre lo que ocurre, ¿no? Noticias, pues aquí por ejemplo una gestión de problema, otra gestión de problema que tiene una caída de SAP, puede haber una publicación aquí, por ejemplo, que hay una gestión del cambio esta noche a las 11 sobre el servicio de email, y va a haber una interrupción de correo, políticas de empresa o de informática, en ciencia prioridad 1, lo que sea. Eso al final son páginas de inicio que cada persona dentro de TI puede diseñar como como necesita. Hay un agregador de contenido, voy a poder ir aquí y voy a tener cientos de objetos estándares y luego puedo crear nuevos, donde voy a, pues aquí por ejemplo quiero ver los cambios de emergencia y luego quiero ir a mi proceso de cambio, como es el tema de hoy, change request, y quiero ver a lo mejor pues contadores de aprobaciones del pendiente. Y pues aquí abajo, por ejemplo, un gráfico sobre los cambios que todavía no están aprobados. Igual que pongo esto sobre aquí, gestión del cambio, cambios de emergencia, aquí tengo noticias, aquí tengo todas mis tareas, aquí tengo ciencia de prioridad 1. Puedo consolidar aquí toda la información pues, sobre desarrollo de aplicaciones, release management, knowledge management, encuestas de satisfacción, gestión de proyectos, todo esto, ¿no? Se puede consolidar toda la información aquí en una pantalla. Eso es uno de los conceptos principales. Otro concepto principal importante para la gestión de la demanda que comentaba al principio es el seguimiento de la demanda, y ahora veremos un poco la parte de cambios, pero es importante estructurar todo lo que el negocio puede pedir. Y eso es un catálogo. Ese catálogo es flexible, es decir, que no tiene código, es fácil crear ítems y workflows sin necesidad realmente de codificar. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Por ejemplo, en parte de gestión del cambio, aquí puedo tener, si veis aquí en esta parte, tengo una estructura aquí de cambios de emergencia, un server reboot, o restaurar una base de datos, tal. Selecciono cualquiera de ellos, tiene un asistente, pues dime qué servidor quieres reiniciar. Pues dentro de mi servidor de SAP, el server 02. ¿Vale? ¿Qué es ese servidor? Pues eso hay con características sobre el mismo, ¿no? ¿Cuándo quiere reiniciarlo? Pues en esta fecha. ¿Por qué? Porque está bloqueado, porque necesito reinstalar, porque lo que sea, ¿no? Entonces estoy estandarizando lo que comentaba un poco en el punto 1, ¿no? Estoy estandarizando. Estandarizando, ¿por qué? Porque tengo asistentes que me guían. Toda la información que necesito va a estar dentro del cambio. ¿Por qué? Porque lo estoy capturando correctamente desde la demanda, desde el inicio. Y eso por eso va a estar enfocado correctamente en mi cambio. Entonces, estandarización es esa parte también, catálogo, entender demanda y estructurar correctamente. Y estandarización también es
en el workflow, ¿vale? Aquí veis que hay dos tareas en un cambio de emergencia. La planificación aquí y la ejecución del cambio, ¿no? Ese workflow no es algo que me voy a reinventar cada vez. Eso es algo que voy a pintar en el sistema. Pues aquí, por ejemplo, hay un ICAM, aprobación del ICAM, que es como un comité de aprobación de cambios de emergencia. Y luego voy a generar tareas, aquí dos tareas. Y estoy en la primera tarea que está en ejecución y luego tendré una segunda tarea detrás. Y luego tendré un recordatorio aquí con una notificación, lo que sea, ¿no? Si se rechaza, pues tendré una notificación de rechazo. Eso es una estandarización. Estoy diciendo cómo va a funcionar mi proceso de emergencia, de cambio de emergencia. ¿Vale? Entonces, dependiendo del cambio que lance, me va a lanzar el workflow que corresponde. ¿Vale? Eso es más que importante, es casi imprescindible. ¿Vale? Sobre todo en organizaciones medianas y grandes, donde la cantidad de cambios que hay que ejecutar, si no tenemos estandarización, no podemos garantizar el éxito de los cambios. Para mí es inviable. Hay un factor suerte, que muchos salen bien, pero por suerte, y otros salen bien porque hay muchas horas invertidas, pero esas horas invertidas se pueden disminuir muchísimo si estandarizamos. Importante en esa estandarización, luego, es la evolución. Entonces aquí lo que quería enseñar, ese workflow que he pintado aquí para el cambio de emergencia, yo puedo editar ese cambio de emergencia. Aquí, cambio de emergencia, que es mi workflow que tengo. Y voy a poder ver el cambio de emergencia aquí que tengo disponible, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo editar. Bueno, este no es. Tengo otro, perdón. Tengo varios de cambio de emergencia. Este no es el correcto. A ver. Es este. Aquí. Vale, sí, ese será que tenía un timer para envío de un recordatorio y un email en el rechazo. Eso es mi workflow de cambio de emergencia. Entonces, ¿qué puedo hacer en este workflow que está aquí? Vale, cuando lo quiero modificar, hago un checkout. Creo una nueva versión de ese workflow. Y luego puedo cambiar mi workflow. Voy a quitar esta parte que no me interesa. Y aquí en la parte de tareas, voy a quitar también esta flecha. Pues tenía dos tareas, ¿no? Pues quiero una tercera. Puedo copiar la actividad, si no quiero crear desde cero. Doble clic. ¿Qué voy a poner aquí? Pues, por ejemplo, una tarea de actualizar la CMDB. ¿Vale? Que era uno de los puntos que comentamos. Crítico. Quiero que sea siempre ejecutado. Actualizar el CMDB. ¿Cómo quiero crear la tarea? Pues aquí voy a definir mi tarea, ¿no? Entonces le voy a poner una descripción, un título. Le voy a poner a un grupo que quiero que lo ejecute. Por ejemplo, ITSM Engineering. Le voy a poner, no lo sé, pues aquí puedo definir cualquier atributo de esa tarea. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, no tiene mucho sentido, pero la ubicación, ¿vale? No tiene ninguna limitación aquí. Podemos definir cualquier cambio de toda la tarea para que se ejecute correctamente. Quiero poner unos skills que necesita la persona que tiene que hacer esto. Pues yo qué sé, tiene que saber de... Aquí no tiene mucho sentido tampoco, pero de desktop, ¿vale? O podría necesitar saber de servidores, ¿vale? O necesita saber de lo que sea, ¿vale? A ver, servidores, por ejemplo. Entonces estoy creando aquí una tarea que le puedo poner un SLA, un calendario de servicio, es decir, que esa tarea mida la efectividad del equipo y los tiempos, y contra un calendario de servicio de este equipo y su zona horaria, ¿no? Vinculo la tarea nueva con la finalización del cambio, y aquí voy a publicar el nuevo versión del workflow de cambio de emergencia. Ya tengo 3 tareas. Entonces, a partir de ahora, cualquier cambio de emergencia que voy a ejecutar va a seguir este nuevo workflow, pero el anterior, que es este cambio, el 83 que había antes, si voy a ver su workflow, ¿vale? Este sigue teniendo las dos tareas. Esa es la flexibilidad. Cada registro muere con la versión del workflow con el que se ha creado. Este cambio de emergencia no se va a ver impactado por el cambio de proceso. Eso es lo que permite la flexibilidad, desplegar y mejorar procesos sin afectar a todo el histórico y ese tipo de problemas, ¿no? ¿Vale? Entonces es un poco el tema de estandarizar, documentar, estandarizar y la flexibilidad de modificar
modificar los procesos. Luego, ¿qué tenemos en la parte de Change Management? Pues voy a abrir la parte de gestión del cambio. ¿Y qué vamos a tener? Tenía un punto de los 5 puntos, uno de ellos, importante, era la parte de riesgo, ¿vale? Entonces, la parte de riesgo. ¿Cómo va a funcionar la parte de riesgo? La parte de riesgo, como decía, tiene que ser algo estructurado y estandarizado. Entonces voy a abrir un cambio y voy a poner, por ejemplo, el cambio para cambiar el disco del servidor de SAP, ¿vale? ¿Dónde quiero aplicar el cambio? Vale, busco dentro de mi configuración, pues en el servidor SAP, que yo sé que es este servidor, ¿no? Por ejemplo, o pienso que es este servidor. Ahora explicaré por qué lo puede pensar y no estar tan cierto, ¿no? Ahora luego pongo una descripción, le tengo que poner una planificación. ¿Cuándo voy a hacer el cambio? Pues mañana, y lo voy a acabar, pues pasado a tal hora, ¿no? Ahí estoy planificando. Luego podré también documentar las horas reales de ejecución, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues plan. Pues 1, voy a hacer esto. 2, voy a hacer, vale, un proceso de cambio. Ahí no entro en detalle. Método de marcha atrás, si falla, ¿qué tengo que hacer? Plan de pruebas, etcétera, ¿no? Voy a poner que es un cambio de categoría hardware y de riesgo, por defecto me pone moderado, ¿vale? Lo voy a guardar. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Es un cambio normal sobre el servidor de SAP que necesito cambiar el disco, ¿vale? Ahora, análisis de riesgo. ¿Qué voy a obligar aquí al coordinador de ese cambio? ¿Qué le voy a obligar? Le voy a obligar, antes de poder lanzar el cambio, que rellene una encuesta de riesgo, ¿vale? Eso le puede obligar. Esa encuesta de riesgo, pues esa es la encuesta de riesgo para cambios de hardware. Podemos crear para cualquier tipo, para software, redes o lo que queramos, como queramos estructurarlo. Lo importante es que el riesgo se va a definir en función de una encuesta. Bueno, parte del análisis de riesgo va a ser la encuesta y luego hay más factores. Pero ¿qué es importante aquí? Que cada respuesta a esa pregunta tiene un peso, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánto complejo es ese cambio? Tú, como coordinador, ¿cómo lo determinas? Muy complejo, tiene más de 3 pasos manuales, es muy sencillo. Vale, pues dime lo que opinas. Pues yo voy a definir lo que opino, ¿vale? Voy a lanzar, vincular mi encuesta de riesgo con este cambio. Eso se queda guardado como histórico y como auditoría. Y luego se puede automatizar o lanzar manualmente la ejecución de riesgo, ¿vale? Voy a lanzarlo aquí manual, aunque se puede poner que sea automático, ¿no? ¿Qué ocurre? Con esa encuesta de riesgo y con toda la política de riesgo que yo puedo tener implementada, el propio sistema me va a decir qué riesgo que tengo que asignar a este cambio. Por ejemplo, la encuesta de riesgo ha dicho riesgo alto. Hay otro riesgo aquí que es el tiempo de preaviso es insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo en mi política de riesgo una condición que dice que si la condición de preaviso, si planifico mi cambio menos de 3 días antes de su ejecución, el riesgo es muy alto. Tengo que abrir un cambio 3 días antes de ejecutarlo. Si no, sube el riesgo. Entonces, mi encuesta ha dicho alto, pero tengo dentro de mi política otra regla que dice muy alto. El riesgo ha cambiado a muy alto, ¿vale? Automáticamente. Entonces, ese análisis de riesgo, esa condición, ¿dónde? Pues aquí tengo condiciones de riesgo. Esas condiciones de riesgo voy a definirlo y predefinirlas, ¿vale? Por ejemplo, esta es la que ha saltado. No tengo preaviso suficiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay preaviso suficiente? El riesgo se sube a muy alto y el impacto no lo he cambiado porque el impacto lo quiero medir en base a la base de configuración de CMDB. Y las fechas de planificación, ¿qué condición hay? Pues cuando está planificado menos de 3 días antes, pues salta esta regla de riesgo y sube de riesgo. Eso es estandarización. Lo mismo que lo hago sobre preaviso de planificación, pues lo mismo sobre un servicio crítico modificado, un servicio crítico afectado o lo que quiero. Todo lo puedo predefinir. ¿Vale? Entonces es importante. Segundo punto que comenté ahí, análisis de impacto. Cuando tenemos aquí un cambio sobre un servidor, lo que me interesa también es entender qué impacto pueda tener. Entonces, hay opciones de decir, por ejemplo, dime los servicios impactados. Entonces, le pincho simplemente aquí un botón y me va a decir, hay 17 servicios impactados. Casi todos son críticos. ¿Vale? Pues el de SAP, el de Retail, el de lo que sea. ¿Vale? Entonces, analizar el impacto que tiene. ¿Cómo lo hace ese análisis? Sobre el mapa de la base de configuración CMDB. Es decir, ahí estamos en un mapa
diciendo que este SAP Server 01 está vinculado con unas bases de datos, con un switch, con servidores web, con servicios, etcétera, etcétera. Entonces puedo analizar el impacto y entender en cada nivel, con este warning que hay aquí, entender en cada nivel del árbol aquí, entender qué más tareas hay en ejecución. Pues aquí hay incidencias, puede haber problemas, puede haber proyectos, puede haber cualquier cosa, ¿no? Y al final todo esto depende de un servicio global de SAP que yo puedo pintar el mapa en función de este nodo, es decir, verlo de otro punto de vista, y me va a pintar otra vez el nodo, la vista, y ¿qué voy a ver? Que hay un SAP Server 01, pero también hay un SAP Server 02. Entonces, a lo mejor este cambio también lo tengo que aplicar en el nodo 2 del servidor. ¿Vale? Todo este análisis, hay muchas herramientas para ayudar. Entonces, podría ir volver a mi cambio y decir, vale, aquí CI afectados, vale, lo aplico sobre el SAP Server 01, pero yo sé que ahora que también lo tengo que poner sobre el SAP Server 02. Este cambio tiene que aplicar en los dos nodos. ¿Vale? Lo vinculo y ya forma parte de mi cambio. ¿Vale? Pues eso es un poco riesgo-impacto. Quería explicar un poco brevemente, ¿no?, cómo se puede estandarizar esto. Otro punto era conflictos que comentaba, ¿no? Estandarizar, controlar conflictos. ¿Qué queremos controlar en los conflictos? Pues voy a darle a seleccionar, comprobar conflictos, y el propio sistema va a recorrer toda la base de configuración, de cambio y de CMDB para decirme, hay conflictos. Ten cuidado porque este cambio tiene conflictos con otros cambios que están ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 23 conflictos. ¿Qué conflictos me ha detectado? Aquí muchos. Es a propósito, porque lo he hecho a propósito para que salgan muchos conflictos, para enseñar toda la casuística que comenté, ¿no? ¿Qué puede haber como conflicto? Hay un cambio ya planificado sobre este CI. ¿Vale? Por ejemplo, el cambio número 80 ya está planificado sobre el mismo server 01. ¿Vale? Pero también sobre el SAP server 02 tengo impactos, porque ya he dicho que este cambio está afectando al server 02 también. Entonces me va a buscar impacto en todo el árbol de CMDB. Y aquí fácilmente se puede seleccionar aquí, pinchar e ir a ver el cambio 80 y ver por qué está teniendo un conflicto. Pues SAP necesita un nuevo parche, es otro cambio planificado, pues está planificado en las mismas fechas. Yo tengo que analizar ese cambio, puede tener un impacto en el mío, un conflicto. ¿Vale? ¿Qué más conflictos puedo tener? Pues el tema aquí de ventanas de mantenimiento, que comentaba antes, que puedo predefinir unas ventanas de mantenimiento para los cambios. ¿Vale? Entonces, si selecciono este conflicto, ¿qué me va a decir? Pues que no estoy en la ventana de mantenimiento, que es la application FLX, que es la ventana de mantenimiento que ha asignado a este servidor, y no estoy dentro de esta ventana. Puedo consultar esta ventana de mantenimiento y saber cuándo está definido. Es un calendario que me va a decir cuándo puedo ejecutar cambios sobre este servidor. Pues solo es los domingos de 6 a 10. ¿Vale? Yo he planificado el cambio para mañana, para miércoles. Entonces no estoy dentro de la ventana. Conflicto. La idea es que los conflictos me eviten ir al comité de aprobación cuando realmente sé que no lo van a aprobar. Entonces no tiene sentido, ¿no? Vamos a intentar estructurar mejor esto. Otros conflictos pueden ser sobre los hijos o los padres. Es decir, ese SAP Server 01 tiene hijo SAP Hora 01, una base de datos. Pues cuidado, porque puede afectar, porque esa base de datos también estamos diciendo que tiene una ventana de mantenimiento y no estamos dentro de esa ventana tampoco. ¿Vale? Y luego lo mismo para el blackout, es decir, las paradas de servicio de SAP Server 01, pues tiene una ventana de parada de miércoles. Entonces, conflicto, lo he puesto el jueves. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas, entender el impacto, el riesgo que esté analizado mediante una encuesta y unas reglas predefinidas. Los conflictos, para entender todo esto, ¿vale? Los recursos, como hemos visto, pues a través de aquí el análisis que vamos a ver, analizar la planificación y los recursos. Todo esto son los 5 puntos que comenté, la estandarización de proceso también, la estandarización para recapitular workflows y la flexibilidad de evolucionar estos workflows, riesgos, impacto, el análisis de riesgo con encuestas y reglas predefinidas, impacto con CMDB y análisis de servicios afectados, el tema de recursos, que es lo que vamos a ver ahora, y el tema de conflictos, que es lo que hemos visto de las ventanas, de los cambios ya planificados. Recursos que vamos a ver, primero,
el calendario que enseño un poco en PowerPoint, pero aquí viendo en la plataforma, pues puedo ver en un calendario todos los cambios, en rojo, por ejemplo, alto riesgo. Entonces soy capaz de ver en una escala temporal todo lo que voy a ejecutar. Y lo puedo ver también en formato calendario e integrarlo, como comenté, con mi servidor de correo y ver esto en mi agenda, ¿no? Y luego, el análisis de recursos y cuadro de mando de cambio. Pues tengo un cuadro de mando de cambio, donde voy a ver los cambios sin aprobar, por categoría, críticos, por estado, los que están pendientes de aprobación, ¿vale? Y luego por recursos, entender cada persona dónde está. Pues Charles, Carol, Bud, dónde están y qué porcentaje de asignación y qué horas estamos pidiéndoles a ejecutar y cuáles son las horas reales que han ejecutado. Hay un sistema de timesheet que se controla las horas efectivas. También aquí la capacidad de recurso. Pues aquí cada recurso, todas las tareas que tiene asignadas. Pues este recurso tiene un proyecto número 8, otros tienen un cambio. Este primer recurso que soy yo como admin, pues tiene muchísimo porque es un usuario de demo. Entonces puedo entender y luego seleccionar cada uno de esos recursos e ir a ver las cosas que tiene asignada, el porcentaje de asignación, ¿vale? Es gestionar recursos, la capacidad, ¿vale? Ese era uno del quinto punto que quería mencionar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería enseñar, que realmente se puede, primero en nivel de proceso hay que definir todo esto, pero luego es importante tener una solución, IT Service Management, que sea capaz de ser flexible y de medir todo esto, ¿vale? Y de ayudarnos a estandarizar todo esto. Entonces eso es un poco lo que quería transmitir hoy. Espero que haya aportado algún elemento nuevo. Me conformo con que haya conseguido transmitir una cosa nueva a cada uno de vosotros. Y nada, si hay alguna pregunta,